En el Mekong, las nuevas centrales hidroeléctricas están causando problemas. La represa altera el flujo de las corrientes. Ese es el primer problema. Quienes viven de la pesca sienten las consecuencias. Antes de que esta zona se inundara, por aquí pasaba una calle. La usábamos para ir al centro del pueblo. ¿Podrá el Mekong sobrevivir a los impactos negativos del desarrollo económico? La población ictícola y la biodiversidad del lago Tonlé han disminuido muchísimo. No sé qué ha pasado con los peces. Los pescadores tienen la impresión de que la población ha disminuido, pero esa no es la realidad. Lo llaman la madre de todos los ríos y es la base de subsistencia de las comunidades ribereñas de muchos países. El Mekong atraviesa varios países y es sin duda la vía fluvial más importante de Asia. Nace en los glaciares tibetanos, en China. Desde allí atraviesa Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam a lo largo de casi 5.000 kilómetros antes de desembocar en el mar de la China meridional. Es el río más largo del sudeste asiático y de vital importancia para la población rural camboyana. Aquí comen pescado en prácticamente todas las comidas. El consumo per cápita anual es de 33 kilos. Sin este abastecimiento gratuito de proteínas, comunidades como los Cham no podrían sobrevivir. Los Cham son una minoría musulmana que vive en casas flotantes en Phnom Penh desde hace muchos años. Seat Kipli es un pescador Cham. Aprendí a pescar a los 15 años. Mis padres me enseñaron. Cuando tiro la red y capturo peces grandes, me pongo muy feliz. Todas las mañanas, Seat y sus hermanos despliegan las redes y van directo al Mekong. Cuando hay agua suficiente podemos pescar muchos peces. Pero cuando el río está bajo no hay mucha pesca. Podemos pescar basas o bagres, por ejemplo. Hay muchos otros tipos de peces. En pocas regiones del mundo hay tanta biodiversidad como aquí. En el Mekong viven más de 1.200 especies de peces. Tenemos muchas dificultades. A veces todo va bien durante un tiempo, pero después llegan grandes olas y tempestades que pueden hundirnos el bote. Superamos esas situaciones. Tenemos miedo, pero tratamos de no desanimarnos. Lo que más me preocupa es que se enferme mi familia. Temo que no me alcance el dinero para el tratamiento. El estilo de vida tradicional de los Cham está amenazado por la rápida modernización de Camboya. Al otro lado del río pronto se levantarán edificios de lujo. La industria camboyana de la construcción creció vertiginosamente en los últimos años. El país recibió miles de millones de dólares con los que impulsó la economía. Antes de que terminara el año 2020, se registraron 4.080 proyectos de construcción sobre una superficie total de unos 14 millones de metros cuadrados. Según nuestros cálculos, las inversiones en la economía serán de 6.467 millones de dólares. Si visita la ciudad de Phnom Penh, o la observa desde un avión,
verá que los rascacielos crecen como hongos. Para los Cham que viven a orillas del Mekong, es una señal nefasta. No me queda más remedio que irme de aquí. Esta zona es del Estado y la mayor parte ya se vendió para la construcción. Lo único que podemos hacer es quedarnos aquí hasta que nos pidan que nos marchemos y después tendremos que buscar otro lugar donde vivir. La familia Kipli sabe que la urbanización de Phnom Penh avanza sin consideración alguna por familias como la suya. Es un desafío mudarnos a otro lugar. Phnom Penh lo conocemos. Aquí nos es más fácil pescar y llegar a fin de mes. Si nos vamos a otra parte será difícil. Este año nos pidieron varias veces que nos fuéramos, pero les suplicamos que nos dejaran quedarnos un poco más. Al presentarles cartas de petición, nos permitieron quedarnos. A medida que aumenta la población de Phnom Penh y escasea el espacio, se urbanizan nuevas zonas. En la mira tienen ahora un humedal de 1.500 hectáreas. Cheng Aek y el lago Tampuan colindante son depósitos naturales del 70% de las aguas pluviales y residuales de Phnom Penh. Pero la construcción de rascacielos ha llegado a sus orillas. De los mapas y fotos satelitales que nos han enviado, así como del plan de urbanización publicado por el grupo ING, se desprende que toda la zona del humedal del lago Tampuan y Cheng Aek se transformará en rascacielos comerciales y apartamentos para empresas privadas. Si construyen todo lo que tienen previsto para esa zona según aparece en los planos y en la documentación de ING, la superficie del humedal se reducirá de 1.500 hectáreas a apenas 107. El reportaje de Van Uy, Smoke on the Water, muestra las zonas rellenadas de arena y las destinadas a la urbanización. Dentro de pocos años está previsto que estas 1.500 hectáreas de humedal se transformen en zonas residenciales y comerciales, con unas consecuencias considerables. El lago Tampuan y la zona de Cheng Aek son el medio de vida de más de 1.000 familias. Usan este humedal para la agricultura o practican la pesca en el lago Tampuan y el área de Tampuan Cheng Aek, de modo que más de 1.000 familias viven directamente de la agricultura y la pesca en el lago Tampuan y el humedal de Tampuan Cheng Aek. Casi la mitad de la población rural camboyana depende del río Mekong. Los campesinos como Song Sopep vivieron toda su vida junto al lago Tampuan. Este lago es importante para nosotros porque nos permite alimentar a nuestra familia mediante el cultivo de hortalizas como la mimosa acuática y el apio de agua. No sé qué haremos cuando tapen este lago porque el cultivo y la venta de verdura es mi único trabajo. Nadie nos informó de que iban a rellenar el lago con arena. Simplemente empezaron.
Llenaron de arena la zona de cultivo de mi hermana y destruyeron la cosecha. Estas plantas acuáticas que crecen en el lago Tampuán son también un sistema natural de purificación del agua. Evitan que las aguas residuales de Phnom Penh contaminen el río Basak y las vías fluviales confluyentes. El gobierno espera compensar la pérdida de los humedales con una planta de depuración que costará millones de dólares. Pero, ¿cómo piensan tapar 1.500 hectáreas de humedales? La respuesta está en el lecho del Mekong, con arena, con grandes cantidades de arena. Para rellenar el humedal de Tampuan, Chengaek, tendrán que dragar unos 77 millones de metros cúbicos de arena. La arena que se usa para rellenar el humedal de Tampuan Chengaek se draga del Alto Mekong. Se extraen decenas de miles de metros cúbicos de arena todos los días. Y hemos comprobado que el dragado perjudica la calidad del agua y la biodiversidad del Mekong. Se han edificado viviendas sobre más del 60% de los lagos de Phnom Penh. Casi el 40% de sus principales humedales sufrieron la misma suerte. Después del agua, la arena es el recurso natural más consumido en el planeta. Se extraen entre 40 y 50 mil millones de toneladas al año. Hoy, el Mekong de Camboya apenas arrastra 5 millones de toneladas de arena nueva hacia el mar. No obstante, la demanda creciente ha hecho que se extraiga 10 veces más, con consecuencias dramáticas para el río Mekong y su ecosistema, que han obligado a Camboya a prohibir las exportaciones de arena. Pero pese a ello, la explotación para el consumo interno continúa. Otros países como Japón y Tailandia, que también padecen inundaciones, no rellenan con arena. Nuestro gobierno se toma en serio el impacto medioambiental de la extracción de arena. Hasta donde sé, en Camboya se obtiene arena principalmente de lagos y las orillas de ríos y arroyos. De modo que hay muchas opciones de explotación. La extracción contribuye al desarrollo de nuestro país, sobre todo del sector de la construcción. No hay ningún otro material que pueda sustituir a la arena. En los últimos 15 años, desaparecieron la mitad de los humedales del país, la mayoría tapados con arena del Mekong. La extracción prosigue las 24 horas del día. Debido a la pérdida de sedimentos, las orillas del río se erosionan y se derrumban. El lecho está en movimiento permanente. El ancho, la profundidad, la pendiente y la sinuosidad resultan del equilibrio entre el flujo del caudal y de los sedimentos.
El 77% de los sedimentos han desaparecido. En los años 90 se depositaron unos 160 millones de toneladas de sedimentos en el delta de Mekong. Hoy la mayor parte han desaparecido. Ahora solo nos quedan entre 30 y 40 mil millones de toneladas y es sobre todo sedimento fino, no arena. El dragado remueve los sedimentos que enturbian el agua. Eso ahoga a los peces. También se bloquea la luz natural que necesita la vegetación subacuática. Con la desaparición de los humedales, Phnom Penh será más propensa a las inundaciones monzónicas. Octubre de 2020. Los aguaceros continuos en el Mekong provocan inundaciones en vastas regiones de Camboya. Dejan a 14.000 personas afectadas. Muchas de ellas se quedan sin hogar. Unas 40.000 hectáreas de cultivos y arrozales resultan anegadas. Se despliegan unidades del ejército para ayudar en operativos de rescate y socorro. Los habitantes de Phnom Penh se enfrentan a problemas similares. Mean Manat es estudiante de Derecho. Su casa, en el barrio de Prek Shrey, también se inundó. El nivel del agua subió hasta aquí. Este televisor es parte de lo que se dañó. No funciona más desde la inundación. Cubrí la moto para protegerla de las inundaciones, pero se arruinó igual. El barro está por todas partes. Camboya es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Se prevé que los fenómenos extremos se intensifiquen en el futuro debido a la acción humana. Si tuviéramos reservorios de agua, por ejemplo, lagos grandes y sistemas hidráulicos para canalizar el agua adecuadamente hacia el río, creo que no sufriríamos estas inundaciones. Además, los reservorios de agua se tapan con arena para construir encima. Eso hace que el agua de lluvia no pueda drenarse e inunda los barrios adyacentes. Estas 2 semanas nos afectaron mucho económicamente. Los daños en las casas no son lo único. También necesitamos alimentos a diario, agua y alojamiento. Los daños de la moto, la computadora y los libros me costaron entre $1,200 y $1,300. Camboya se está modernizando y las casas como estas están siendo reemplazadas por caros apartamentos. El auge de la construcción se desencadenó en Phnom Penh a principios de los 2000. Camboya necesitaba mucha energía para el suministro eléctrico. Así comenzó la era de las centrales hidroeléctricas. El río Mekong se fue llenando de centrales, grandes y pequeñas. Bajo la égida de China, las inversiones extranjeras empezaron a fluir hacia Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, convirtiendo esta región en lo que llaman la batería de Asia. La economía camboyana está en una fase temprana de desarrollo y necesita mucha electricidad. Por eso este proyecto chino para construir una central hidroeléctrica es muy importante para el desarrollo de la economía y para la mejora del nivel de vida. El progreso de Camboya también es una gran oportunidad para las empresas chinas.
En el año 2013, la Agencia Internacional de la Energía vaticinó que la demanda de electricidad aumentaría un 80% en los próximos 20 años. Esto generó más inversiones. A lo largo del Mekong hay más de 11 centrales hidroeléctricas. Se quiere construir nuevas represas. No obstante, 2 de los proyectos se cancelaron. Cuando se planifican centrales hidroeléctricas, hay que considerar tanto el desarrollo como la protección del medio ambiente. Quisiera subrayar que el abastecimiento de electricidad es esencial para la gente. Tenemos que analizar la situación y elaborar una estrategia que logre el equilibrio entre el desarrollo y la protección medioambiental. La versión camboyana de la presa de las Tres Gargantas se puso en funcionamiento en 2014 en el bajo río Sasan. Con un presupuesto de $800 millones, el objetivo era abastecer de electricidad a la población. Hasta ese momento, solo el 15% de la población total del país tenía acceso a la red eléctrica pública. La construcción de la represa Bajo Sasan 2 parecía inevitable. Las turbinas de fabricación china se pusieron en marcha en 2017 para suministrar electricidad a los hogares y la industria de Phnom Penh. Todo iba bien hasta que los pobladores de las aldeas circundantes empezaron a protestar. El inmenso embalse del Bajo Sasan devoró 5 pueblos. Prom Riti es un antiguo residente que regresa con frecuencia a su antigua aldea. Antes de que esta zona se inundara, por aquí pasaba una calle. La usábamos para ir al centro del pueblo. Antes, Prom Riti pescaba en estas aguas. Su pesca era abundante, pero eso cambió cuando los peces migratorios dejaron de venir. Esta es nuestra casa. El cartel verde dice, "Nunca dejaré mi pueblo". Es la prueba de que el mensaje que difundimos nació aquí, del esfuerzo colectivo de la comunidad Kval Romi. A los aldeanos desplazados por el embalse les pagaron una indemnización para que se establecieran en otro lugar, pero algunos, como Riti, renunciaron al dinero. Aquí estamos, en nuestro cementerio, donde antes enterrábamos a nuestros muertos. Según la tradición indígena, enterramos los cuerpos en vez de cremarlos. El cementerio tiene entre 7 y 10 hectáreas, pero ahora está bajo el agua. Es parte de nuestro legado y una de las razones por la que no dejaremos el pueblo. No podemos abandonar a nuestros antepasados en un cementerio inundado, mientras nosotros nos mudamos a un lugar mejor. Por eso estamos decididos a quedarnos aquí. La empresa constructora del embalse levantó un pueblo nuevo para las personas desplazadas. Algunas familias se asentaron en el nuevo lugar, pero Riti rechazó la oferta. Decidió construir un nuevo pueblo cerca del anterior para empezar allí una nueva vida. La razón por la que no acepté la compensación fue que supuse que tendríamos que esperar mucho tiempo hasta recibir las viviendas prometidas. En mi antiguo pueblo teníamos muchas tierras que no nos dio el gobierno.
Teníamos una tierra común que usaban mis hijos, mis nietos y todos los otros del pueblo. Gracias a los esfuerzos de Riti, su familia no tuvo que mudarse de su lugar natal. En 2020, el gobierno camboyano dio un paso valiente. Anunció una moratoria de 10 años para nuevos proyectos de embalses, con el objetivo de salvar el lago Tonlé y el Mekong. El lago Tonlé es el depósito de agua dulce más importante de Camboya. Es el lago más grande del sudeste asiático que recibe el agua del río Mekong. El lago Tonlé es también reserva de la biosfera de la UNESCO y, como tal, está catalogado como un lugar importante para el desarrollo sostenible. También es una de las aguas continentales de mayor riqueza ictícola del mundo. El lago está rodeado por un cinturón de manglares de agua dulce. Estos limpian el agua y crean condiciones ideales para casi 200 especies de peces. Este rico ecosistema también es la base de la subsistencia de miles de personas que viven en los alrededores. Tueng Han sale al lago todas las tardes con su familia. Pesca aquí desde hace 20 años. Para nosotros el lago Tonlé es vital. Sin él no podríamos vivir aquí. Sin embargo, la población ictícola y la biodiversidad han disminuido muchísimo. No tengo ni idea de qué ha pasado con los peces. Pescar en el lago Tonlé es fácil. Echas las redes y esperas. Unas horas más tarde están colmadas. Pero las cosas están cambiando. El Mekong arrastra y deposita sedimentos cruciales en el lago Tonlé. Son muy importantes para la supervivencia de diferentes especies ictícolas. Este ecosistema sufrió graves daños en 2020, cuando una feroz sequía afectó al Mekong en toda su extensión. Menos agua significa menos peces en el lago Tonlé. El embalse bloquea los itinerarios de algunas especies de peces que una vez al año migran río arriba hacia las zonas de desove. Eso repercute en la pesca de la región. Ahora Tueng Han deja su red en el lago toda la noche. Debido al flujo irregular de agua, los sedimentos se acumularon en algunas partes del lago, que antes eran mucho más profundas, y en la estación seca se convierten en pequeñas islas. Antes, donde lancé ayer la red, en la estación seca, el agua me llegaba a la cintura, pero ahora prácticamente es tierra seca. Muchos pobladores de la tierra anegada del lago Tonlé viven en aldeas flotantes en el lago. En este lugar se han producido 500,000 toneladas de pescado al año. Gracias a su abundante biosfera, el lago Tonlé alimenta a unas 3 millones de personas. Siempre he vivido aquí. Podía pescar y ganar lo suficiente para mantener a mi familia, aunque no fuera mucho. Pero últimamente se ha retrasado la subida estacional del nivel del agua. Los peces se fueron y lo que capturo apenas me llega para comer. A la mañana siguiente va al lugar donde dejó la red. Hoy ha logrado pescar unos cuantos kilos de pescado. Con eso puede alimentar a su familia. El excedente de pescado lo vende en los mercados cercanos. Desde aquí se vende pescado por valor de millones de dólares, pero a causa de la disminución del nivel de agua durante la estación seca, la población ictícola escasea cada vez más. Eso destruye la base de la economía rural de Camboya.
La diferencia es que este año pesqué mucho menos que hace 5 años. Hace 5 años abundaban los peces porque el agua subía durante el desove. Este año mi pesca ha sido realmente mala. Comparada con la del año pasado, bajó un 50%. En un país donde el 70% de la población depende de las proteínas que brinda el pescado, esta disminución es un gran problema. La construcción de nuevas presas reduce esta fuente vital de alimento. Es una seria consecuencia de la construcción de centrales hidroeléctricas en Laos y del embalse del Bajo Sesán 2 en Camboya. Tememos que el embalse Sesán 2 perjudique la migración de peces y el desagüe del río, aunque solo sea un afluente. Afectaría al aporte de agua al lago Tonlé. Según la Comisión del Río Mekong, la construcción de nuevas presas ha reducido la población ictícola en un 40%. Sin embargo, el gobierno camboyano lo niega. No hay síntomas de que la población ictícola haya disminuido por la central hidroeléctrica Sesán 2. Por el contrario, ha aumentado. La población ictícola ha aumentado en el embalse. Además, la población ictícola río abajo de la central hidroeléctrica ha aumentado porque los peces se reúnen allí y migran para desovar. Lo que afirman los pescadores es su percepción. Consideran que la población ha disminuido. Pero esta no es la realidad. Las poblaciones ictícolas no pueden aumentar todo el tiempo. En resumen, no hay estudios que demuestren una disminución de la población ictícola. No obstante, el tipo de peces ha cambiado. La selva tropical es otro componente importante del ecosistema del lago Tonlé. Esta también se ve gravemente afectada por el desarrollo económico de Camboya. Los aldeanos, desempleados y desesperados, talan los bosques para vender al extranjero la lujosa madera dura. Los grupos criminales y las mafias aprovechan la permisividad imperante para beneficiarse de la tala ilegal. Algunos camboyanos se defienden. Se organizan en patrullas forestales para proteger este recurso vital. Pedimos una capacitación para aprender a coordinar nuestro trabajo voluntario. Cuando vemos tala ilegal, marcamos el lugar en nuestro GPS y se lo mostramos a las autoridades, que pueden comprobar si falta un árbol o no. O vamos junto con ellas al lugar marcado. Así evitamos que nos acusen a nosotros de haber cometido un delito. Es muy importante. Además de utilizar el GPS, hacemos fotos. Nos entristece mucho que hayan cortado este árbol. La madera se utiliza para hacer todo tipo de cosas. La producción suele estar en Vietnam. Apelo al gobierno y a la administración forestal para que nos ayuden a detener esto. Este árbol acaban de talarlo. La creciente deforestación también está destruyendo el hábitat de mucha fauna silvestre. Por eso, el 90% de las especies de primates de Camboya están en peligro de extinción. Y con el agravamiento que supone el cambio climático, no se vislumbra una solución. Asia necesita energía para cubrir la demanda de una población creciente. El consumo de energía aumentará allí un 65% en los próximos 20 años. Se espera que gran parte de la demanda se satisfaga con electricidad procedente de combustibles fósiles. Entretanto, en la región de Mekong, la energía hidráulica se considera una alternativa a los combustibles fósiles. La energía hidráulica es una nueva forma de energía que, al contrario que los combustibles fósiles, contribuye a reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, causa un gran daño al ecosistema, sobre todo al acuático. Altera los procesos hidrológicos. Espero que también tengan en cuenta los factores ecológicos a la hora de planificar, construir y explotar los embalses.
porque así, a la vez que se produce electricidad para impulsar el desarrollo social y económico, se puede minimizar el impacto en el ecosistema. Las centrales hidroeléctricas utilizan el agua para generar gran cantidad de energía. Como no producen gases de efecto invernadero, se las considera limpias. Los países como Camboya dependen de la electricidad barata. Casi la mitad de la electricidad del país proviene de centrales hidroeléctricas. Pero las centrales hidroeléctricas bloquean o alteran el curso natural de los sistemas fluviales. Durante la estación seca, por ejemplo, las presas son las principales responsables de la escasez de agua en los ríos camboyanos. El delta se forma por los ríos. Sabemos que los ríos son importantísimos. Las presas río arriba bloquean el depósito de sedimentos y además extraemos arena para construir edificios y carreteras. Esa arena la sacamos del río. Con ello impedimos que se deposite en el delta, así que el delta se está hundiendo. Esto agrava la situación desde todas las perspectivas. La merma del aporte de agua al delta del Mekong podría ser el tiro de gracia para los manglares. El incremento de la salinidad por la subida del nivel del mar puede exterminarlos y su destrucción contribuirá al aumento de la temperatura global. El suelo de los manglares es uno de los que más carbono contiene en el planeta, y la destrucción de los manglares está contribuyendo significativamente a la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera e impulsando el cambio climático global. Pero además, los manglares son esenciales para la biodiversidad. Son un criadero de peces y desempeñan un inmenso papel en el mantenimiento de la biodiversidad acuática, vital para las comunidades ribereñas de Camboya. Camboya está en una situación difícil. Como ocurre a menudo, compiten dos intereses diferentes: el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Los enfoques innovadores podrían ofrecer una solución a este dilema. La mitad de la población de Camboya no tiene acceso a la red eléctrica, pero algunas zonas rurales están cambiando, sobre todo cuando cae la noche. Los pobladores de Stoensrow gozan de un suministro eléctrico limpio y estable. Bon Sokem y su familia ahora siguen las noticias en televisión y guardan sus alimentos en refrigeradores. Están conectados con un sistema único de microred alimentado por células fotovoltaicas. La energía solar es importante para mí y para mi familia. Ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, cuando regreso del campo, ya tengo electricidad en casa. Estos campesinos de bajos ingresos son los más vulnerables a las crisis económicas y pueden beneficiarse inmensamente de una fuente de energía confiable. El pueblo cuenta con el apoyo de un grupo innovador de ingenieros que se ha propuesto erradicar la pobreza energética en Camboya. Oscar Aitchison es uno de los ingenieros que trabajan para Okra Solar, una empresa social que recibe el apoyo del gobierno camboyano. Implementan soluciones de red eléctrica inteligente que ahora suministra energía a 100 hogares de la aldea. Los paneles solares en sí no son nada revolucionario, pero lo emocionante y novedoso de nuestro sistema es que construimos una red de abajo a arriba, mientras que las redes convencionales se construyen de arriba a abajo. Okra ofrece las denominadas microredes, pequeñas redes eléctricas autónomas. Los paneles solares generan la electricidad necesaria para cada casa. Ni bien se cubre la demanda de energía, el sistema también sirve de almacenamiento. La electricidad sobrante producida durante el día puede utilizarse por la noche.
Hay un panel solar y una batería en cada casa. Las casas comparten la electricidad según la demanda. El núcleo de nuestra tecnología es el receptáculo de Okra que está allí, que posibilita todo. No cabe duda de que la demanda energética de Camboya está aumentando dentro y fuera de la red eléctrica nacional. Espero que proyectos como este demuestren que las personas que acceden a la electricidad por primera vez y tienen una demanda energética creciente, que pueden satisfacer esa demanda creciente de forma sostenible. Ahora cada hogar de este pueblo puede usar hasta 1 kWh de energía al día. Cada pueblo capacita a uno de sus residentes que se encarga del mantenimiento rutinario. El sistema de Okra posibilita el acceso a la electricidad a precios asequibles para pueblos remotos como este. El precio de los paneles solares bajó más de un 80% en los últimos 10 años. De modo que una casa que usa aparatos sencillos como luces, teléfonos móviles y similares podría pagar tan solo $2 al mes, según el consumo. Y una casa más grande ahora puede tener un refrigerador y aparatos de cocina, lo que antes era imposible. El uso de la energía solar ha aumentado un 20% anual en todo el mundo durante los últimos 15 años. Esto se debe a la rápida caída de los precios de las tecnologías solares y al aumento de su eficiencia. Este pequeño pueblo ahora puede autoabastecerse de energía sin dañar el medio ambiente. La expansión de la energía solar se traduce en una menor dependencia de los combustibles fósiles. El objetivo es brindar energía solar a muchas más aldeas camboyanas remotas como esta. El cambio climático está obligando a la gente a adaptar su manera de vivir. Las soluciones que permiten un abastecimiento rápido de energía ecológica podrían ser el futuro de Camboya. Mientras el espíritu de innovación se extiende por las orillas del poderoso río Mekong, la lucha por equilibrar el medio ambiente y el desarrollo económico acaba de empezar.